¿En qué momento se debe denunciar, de alguna manera, un juicio sucesorio? Desde el punto de vista formal, jurídico, se puede hacer desde el instante mismo del fallecimiento de alguien. La apertura de la sucesión no prescribe. Bien. Lo que prescribe es la petición de herencia. ¿Quiénes pueden denunciar este juicio sucesorio? Al beneficiario o interesado que pudiera tener, ahora sí que, algo que ver con esos bienes que quedaron sin titular por el momento. O sea, entonces puede ser aquella persona que se sienta con derecho a heredar algo. ¿Qué es el repudio y en qué momento entonces se puede llevar a cabo? Es el no querer nada de la herencia. Se debe de hacer hasta antes de que el juez declare los herederos, quiénes van a ser considerados herederos. Correcto. O hasta antes que declare válido el testamento cuando sea una sucesión testamentaria. ¿Qué pasa entonces si hay testamento y hay un acreedor, ¿sí?, que dices que ese que falleció me debe? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui y me da gusto que me acompañen en una transmisión más de este programa. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con el maestro Edgar Martínez Cruz de un tema interesante como el que siempre nos trae y le doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes, estar con su auditorio, pues tratando de transmitir un poco de conocimiento jurídico para que pueda llegar a todas las personas. Así es, maestro. Y bueno, siempre platicamos temas interesantes y de actualidad más que nada, ¿no? Exactamente, pues es que el derecho pues, es para las personas, como siempre lo he dicho, y es lógico que día con día pues estamos involucrados en todos estos aspectos cotidianos. Claro. Y bueno, vamos a platicar hoy, maestro, y hacer una distinción, porque sí es importante hacer esta distinción, entre un repudio de una herencia y la cesión de esos derechos hereditarios. Entonces vamos a hacer esta distinción a lo largo de esta charla, pero antes de hacer esta distinción, creo que hay que entrar un poquito en contexto para que el auditorio y aquellas personas que no son abogados, bueno, se vayan involucrando un poquito en el tema. Y entonces sabemos que cuando alguien fallece, dice, ya falleció, pues voy a ver qué me dejó, ¿no? A ver a qué tengo derecho. Pero entonces, ¿en qué momento se debe denunciar, de alguna manera, un juicio sucesorio? Sí, muy buena pregunta y qué buena palabra se ha utilizado, es denunciar. He visto muchas veces a los colegas abogados que utilizan la palabra denuncia como enfocado única y exclusivamente a la materia penal y dicen en materia penal es denuncia, en materia familiar es demanda o materia civil, ¿no? No, la palabra denuncia también se aplica a la materia civil, en este caso la materia sucesoria. ¿Por qué se habla de denuncia? Porque le vengo a hacer del conocimiento, en este caso, a un juez, que puede ser civil o un juez familiar, dependiendo la entidad de la República donde se encuentren. Porque también he recibido críticas de otros estados donde dicen, no, pero ¿cómo que hablas de juez familiar? Es juez civil. No, es que, por ejemplo, en la Ciudad de México y en algunos estados más de la República, es el juez familiar que conoce de una sucesión. Bueno, entonces, cuando yo le hago del conocimiento a esa autoridad jurisdiccional de la muerte de una persona, le estoy haciendo una denuncia. Vengo a denunciar que ha fallecido tal persona. Entonces, en principio, como siempre le he dicho, ¿cuándo se debe de aperturar un juicio sucesorio? Pues inmediatamente que ocurre la muerte de alguien, ¿sí? Ese es lo ideal. Claro, no es para que lleguemos al extremo de que está todavía el cuerpo presente y ya quieren en ese momento ir a presentar la denuncia. Pero bueno, desde el punto de vista formal, jurídico, se puede hacer desde el instante mismo del fallecimiento de alguien. Ya no digo de una persona, porque deja de ser persona. Al momento que alguien fallece, deja de ser persona y entra en el mundo de las cosas, la regulación del mundo de las cosas.
Entonces, lo recomendable es que las personas hagan lo más pronto posible esa denuncia sucesoria con el fin de que no se dilapiden los bienes, derechos y obligaciones que haya dejado ese autor de la sucesión. ¿Por qué? Porque sabemos que en la práctica dejan pasar el tiempo y sí, pues ¿qué sucede? Que ya están desvalijando la casa, ya se están llevando las alhajas, ya se llevaron los bienes muebles valiosos, la casa ya se la están peleando, ya se entró en posesión alguien que dice que también es heredero y bueno, una serie de situaciones que se van presentando. Entonces, la desidia es lo que hace que vayan dejando para después el querer arreglar todas estas cuestiones que se deben de hacer lo más pronto posible para que se puedan proteger los bienes, o sea, el patrimonio. Bien. Entonces, esto yo es lo que les digo, entre más pronto lo hagan, mejor. Y no hay un término. Para los que piensan que, oiga, ya prescribió, ¿no? Porque llevo 20 años que murió mi abuelita y nadie ha hecho nada. No, la apertura de la sucesión no prescribe. Bien. Lo que prescribe es la petición de herencia, que en alguna ocasión ya lo platicamos aquí, que no es lo mismo aperturar la sucesión que pedir la herencia. Claro. La apertura es, vengo a hacerle del conocimiento a la autoridad del fallecimiento de una persona y se convoca a los que sean sus posibles herederos. En cambio, la petición de herencia es, ya se aperturó el juicio sucesorio, pero no fui llamado. Por cualquier circunstancia, porque lo hicieron de mala fe los herederos, o porque no me ubicaron, me desconocían de la existencia, etcétera. Esa sí tiene un término de prescripción. El que se considere con derecho a la herencia, pero que no fue llamado al juicio sucesorio, es el que puede ejercitar su petición de herencia y si hay un término. En el caso de la Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil, es el Código Civil que lo establece, señala 10 años. Pero vamos aquí al Estado de México y son 5 años. Claro. Entonces, es muy importante que esto lo sepan, porque llegan muchas veces a la oficina, llegan con los abogados, y hasta mismo los abogados luego me consultan, es que lleva 20, 30 años que no se abrió el juicio sucesorio, o sea, ya prescribió, ¿no? Ya se pueden quedar con los bienes los que están poseyendo el inmueble. No, espérate, porque no es tan sencillo nada más de decir, por la simple posesión, ya me los quedé. Menos si se consideran herederos dentro de esa sucesión que les pudiera corresponder. Por esa circunstancia hay que tenerlo muy en claro. Perfecto, y qué bueno que hace esa distinción, porque en distintas entidades federativas hay un término distinto. Para que si es que el abogado está mal porque dijo que 10 años y aquí son 5, bueno, hay que tomar en cuenta ese término que es dependiendo de la entidad federativa. Es muy importante que revisen los códigos, y en este caso es el Código Civil, no el Código de Procedimientos, el que establece el término. Por eso les digo que yo a veces por eso no estoy de acuerdo con ese código nacional que pretenden hacer, porque hay términos que no coinciden con el Código Civil. Y el Código Nacional, yo no entiendo cómo le va a hacer para unificar esos términos. Esos criterios, claro. Exactamente. Sí. No, y términos de tiempo. Sí, claro. Porque ahí les estoy diciendo de la temporalidad. Y eso lo debería de regular un Código de Procedimientos Civiles, no tanto el Código Civil. Exacto. Pero hay entidades que lo manejan de manera distinta. Entonces nada más queda como dato nada más para ese aspecto. Perfecto. Y tomando en cuenta también que cuando se va a denunciar, como bien lo dice, no hay temporalidad, pero a veces muchos piensan, oye, acaba de fallecer y a la semana siguiente ya está denunciando el intestado. O ya está denunciando el juicio sucesorio. Bueno, es que hay que entender entonces, como bien lo dice, no hay término. Puede fallecer y al día siguiente, 2, 3 días, lo puede iniciar, aunque muchos dicen, bueno, es que le urge. ¿No? Sí, pues muchos luego empiezan por la conveniencia, ¿no? Claro. No, pues claro, como él es el que quiere poner el dinero, en un momento dado también como él se siente con el poder y por esas circunstancias se quiere quedar con los bienes, etcétera. Pero, no, o sea, aquí yo creo que a veces ese es el problema todavía de nuestro sistema cultural en México. Somos muy sentimentalistas. Sí, vamos hasta desde el testamento, ¿no? Ay, no, ¿qué tal que me muera? Exactamente, esa cultura que todavía se tiene de que ¿por qué? ¿Ya quieres que me muera? ¿Ya quieres que...? ¿O qué ¿por qué tienes tanto interés que lo haga? ¿O tú te quieres ver beneficiario o qué? Entonces, ese es el detalle que hay que quitarnos un poquito también ese aspecto. Más ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una época que nunca nos imaginamos vivir
como es esta pandemia, y ha traído muchos problemas de carácter sucesorio por no tener bien a lo mejor regulados hasta a las escrituras de los inmuebles, por ejemplo, que son los que más casos están presentando. Entonces, es muy importante que por eso la gente tenga un poco de cambio de visión y deje de estar pensando en lo fatalista y mejor tratar de evitar los problemas futuros. Claro. Ahora bien, entonces, maestro, ¿quiénes pueden denunciar este juicio sucesorio? Para empezar, la palabra que voy a utilizar es cualquier beneficiario. Y cuando me refiero a cualquier beneficiario, no me estoy refiriendo desde el punto de vista mercantil. Okay. ¿Sí? Porque muchos dicen, bueno, pues tiene una cuenta bancaria, entonces el beneficiario de la cuenta bancaria puede ir a denunciar el juicio sucesorio. No me estoy refiriendo a ese concepto de beneficiario. Correcto. Me estoy refiriendo al beneficiario o interesado que pudiera tener, ahora sí que, algo que ver con esos bienes que quedaron sin titular por el momento. O sea, entonces puede ser aquella persona que se sienta con derecho a heredar algo. Exacto. Primero con derecho a heredar. Ok, bien. Pero también no necesariamente tengo que ser heredero. ¿Qué tal si soy un acreedor del autor de la sucesión? Bien. Que yo sea el banco o soy una persona física que le presté una cierta cantidad de dinero a ese autor de la sucesión, ya falleció, pero ¿qué? ¿Se extinguió la deuda por su fallecimiento? Porque no, hay derechos que se siguen transmitiendo después de la muerte. Claro. Y el derecho de crédito es uno de ellos. Entonces, puede hasta un acreedor denunciar el juicio sucesorio. Pero esa persona que denunció el juicio sucesorio no está obligado a continuarlo. Que eso es lo que sucede. Por ejemplo, Edgar Martínez Cruz tenía un crédito en contra del autor de la sucesión. Pero Edgar Martínez Cruz no es ni pariente, es más, no sabe si hubo testamento o si dejó o no herederos. Claro. Yo no sé. Yo nomás me entendí con la persona que le presté el dinero. Pero yo sé que dejó un patrimonio, yo sé que dejó una casa, yo sé que dejó bienes muebles, etcétera. Entonces puedo yo iniciar el juicio sucesorio. Puedo ir y denunciarlo ante un juez. Bien. Denuncio, por eso se llama denuncia. Les digo, claro. Denuncio el juicio sucesorio, pero ¿qué va a decir el juez? Muy bien, ya lo denunciaste, no te preocupes. Nada más dime, ¿tú conoces a los posibles herederos? No, yo no los conozco. Solamente te vengo a hacer del conocimiento del fallecimiento de esta persona, con el fin de que tú en un momento dado los mandes buscar. Y entonces ya se encargará el juez de girar los edictos, hacer notificaciones a las personas y hacer investigaciones de domicilios, etcétera. Pero ya no lo va a seguir tanto el que denunció. Bien. Por eso yo les recomiendo a los que son acreedores que no nomás denuncien por denunciar el juicio sucesorio. Hay una figura que olvidan la mayoría de los colegas también abogados, es que existe la figura del interventor. Exacto. Ese interventor es el que podríamos decir puede fungir como albacea provisional, pero es el que va a poder continuar el juicio sucesorio. Y es más, yo como acreedor, una vez que ya se nombró un interventor, en un juicio aparte, puedo ir y exigir el cumplimiento de mi crédito. Y como ya tiene, digamos, un representante de esa sucesión, demando a la sucesión a través de ¿quién? Del interventor. Y ya no tengo que estar esperando a que se descubra quiénes son los herederos, a que se nombre el albacea, y que si de verdad están de acuerdo o no los herederos en nombrar el albacea, o descubrir si hay un testamento, y si en ese testamento está designado el albacea, etcétera. Porque el que denunció, el interesado, no está obligado a seguirlo. Entonces, por eso les digo, primero, cualquier persona que tenga ese beneficio puede denunciar el juicio sucesorio, ya sea como posible heredero. ¿Por qué? Porque recordemos también una cosa: hay dos tipos de sucesiones, testamentaria e intestamentaria. Cuando yo desconozco si hay testamento o no, ¿qué hago? Inicio el intestamentario. Correcto. Y ya durante el desarrollo del procedimiento sucesorio, cuando se envían los oficios al archivo de notarías y al archivo judicial y al registro público de la propiedad, se descubre si hay o no un testamento. Porque si hay un testamento, ¿qué pasa? Deja de llamarse sucesorio intestamentario y ahora se cambia la vía a sucesorio testamentario. Así es. Y sabemos que en un testamento se puede dejar como heredero a quien yo desee. No estoy obligado a dejar como mis herederos a mis familiares, a mis hijos o a mi esposa. Puedo nombrar hasta cualquier institución si yo deseo como heredero. Entonces, por esa circunstancia, luego la gente dice, no, pues yo soy su hijo, así que a mí me toca la mayor parte. Espérate, primero hay que descubrir
si de verdad tú eres el heredero. Por eso cuando muchas veces se inician juicios y se les hace saber al juez que ya falleció, a lo mejor el deudor o ya falleció el demandado que aparece, ¿qué dice el juez? Denuncia el juicio sucesorio o manda llamar a sus parientes, pero para que denuncien el juicio sucesorio y se nombre el albacea, porque no podemos estar seguros si de verdad es heredero o ese presunto heredero sea como tal, porque si nos encontramos con un testamento, pues a lo mejor en el testamento está designado una persona diversa. ¿Qué sucede cuando hay un acreedor y se da por enterado que su deudor falleció, pero resulta que ese deudor sí dejó testamento? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a decir el acreedor? Ya no puedo cobrar porque hay un testamento, porque en el testamento sí señalaron quiénes son los herederos y yo no puedo cobrar. ¿O qué va a pasar? Para que le quede claro al auditorio hasta dónde son los alcances o los derechos que tiene ese acreedor cuando hay un testamento. Ese acreedor, claro que sí puede cobrar ese crédito que tenga a su favor. ¿Por qué? Bueno, aquí hay que también analizar un poco el sistema jurídico mexicano. Nuestro sistema jurídico regula lo que se llama el beneficio de inventario. ¿Qué significa esto del beneficio de inventario? Los herederos, así sean testamentarios o intestamentarios, están obligados a cubrir las deudas que haya dejado el autor de la sucesión, pero hasta por el monto de los bienes que haya dejado. O sea, esto clásico que cuando dicen te voy a dejar pero puras deudas, no, pues no, yo no voy a cubrir tus deudas, o sea, no, me dejas deudas pero yo no las cubro. O sea, en este caso, el acreedor puede denunciar el juicio sucesorio, está al pendiente de que se nombre el albacea, inclusive él puede promover nada más para que se le dé impulso al juicio sucesorio, no tanto para que él se vea ahí involucrado totalmente, solamente para poder dar impulso al juicio sucesorio. Y una vez que el albacea, que sea nombrado, haga el inventario y avalúo de los bienes, dentro del inventario se tiene que colocar el crédito que se tiene en contra. Entonces ahí es cuando el acreedor puede ahora sí que presentarse también a la fase de inventario y avalúos y acreditar que tiene un crédito en contra del autor de la sucesión. Así que el albacea proceda a pagar ese crédito con base en los bienes que se tienen dentro de la masa hereditaria. Y pues si me alcanza, qué bien. Y los herederos solamente se van a quedar con lo que sobre. Eso de que, no, pues es que yo cómo voy a saber si era una casa y ahora resulta que la tenemos que poner a venta para que tengamos que pagar un crédito de más de 5 millones de pesos y a lo mejor la casa vale 1 o 2 millones. Es cierto también que el acreedor solamente va a poder cobrar hasta por el monto del valor de la masa hereditaria. Si no alcanzó, ni modo. Correcto. Ahora sí no le puede exigir a los herederos o al heredero que le cubra la diferencia. Eso no, solamente hasta por el monto. Y si se quedó el heredero sin nada, pues ni modo. Ahora sí que, como yo les digo, pues era un regalo que te hicieron, todavía no era lo que te costó. Aunque haya sido nombrado en el testamento, porque ya los bienes no son suficientes para repartir a los herederos, dado que se cubrió precisamente esa deuda que se tenía con el acreedor. Inclusive, aunque se hubieran nombrado también legatarios. Porque bueno, es que tanto tenemos que hablar del juicio sucesorio, pero los legatarios son cuando reciben a título particular una cosa determinada. Por ejemplo, le dejaron la casa ubicada en Bosques de las Lomas. Exactamente. Y al otro hijo le dejaron el automóvil, y al otro le dejaron a lo mejor un terreno, y al otro le dejaron unas piezas de ganado. El testador a lo mejor lo distribuyó en legados. Y dice el código que los legatarios no responden en principio de las deudas que haya dejado el autor de la sucesión, solo por la parte que les legaron. Pero cuando el el testador haya distribuido todo su patrimonio en legados, ahí todos los legatarios se van a considerar herederos y todos en partes iguales van a responder por las deudas que haya dejado el autor de ese testamento. Entonces, ahí nada más para que tengamos la precisión, porque luego dicen, pues entonces yo todo lo distribuimos en legados y así engaño a mis acreedores. Inclusive, ahorita es donde vamos a entrar con el tema, por eso hablamos del repudio y todo esto. Si llegara un heredero y quisiera repudiar la herencia, aquí hay que ver si lo repudia en fraude de acreedores. Porque hasta un acreedor, pero ahora del heredero, vamos a suponer, el heredero ahora tiene un acreedor.
Y a lo mejor dice el heredero, si yo recibo la herencia, al rato se van a ir sobre los bienes de la herencia y me van a querer cobrar el crédito. Entonces repudio la herencia y ya de esa manera no tengo bienes. Cuidado, porque cuando llega a eso, puede el propio acreedor sustituirse en el heredero y él sí puede aceptar la herencia. Nos acaba de nombrar algo importante, el repudio. ¿Qué le parece entonces, maestro, para que nos aclare un poquito, que nos diga qué es el repudio y en qué momento entonces se puede llevar a cabo, puede hacerse este repudio? Porque nos puso un ejemplo muy importante y creo que es interesante que el auditorio conozca este punto de vista. Exacto, le digo que esto es hace que esto sea más interesante por este tipo de situaciones que se van presentando. Para empezar, el repudio es el no querer nada de la herencia. Me decían algunas personas en las redes sociales, que como luego subo mis transmisiones, dice, ¿cómo puedo repudiar algo que todavía no sé qué hay? Precisamente de eso se trata. Repudiar no significa que yo vengo a dejar estos bienes o que ya no quiero estas cosas. No. Repudiar es un término general donde yo estoy diciendo no quiero nada. Oye, pero si dejó a lo mejor una casa, dejó un automóvil, unos terrenos, no quiero nada, ni me interesa saber qué dejó. Yo ahorita vengo a repudiar. Y el repudio es absoluto. ¿A qué me refiero con el repudio absoluto? Yo no puedo llegar, y vamos a suponer que fuéramos 3 herederos, y yo no puedo llegar y decir, vengo a repudiar en favor de Abraham. Nada más. Y mi parte que me tocaba, que le toque a Abraham. Y ya Arturo sigue con la partecita, su tercera parte que le correspondía. Eso no puede ser. El repudio es total y esa parte que a mí me pudiera haber correspondido de la herencia se acrecienta para todos los demás herederos. Ok, bien. Si eran 3 herederos, era mi tercera parte la que repudio, automáticamente mi tercera parte le va a ir a los otros 2 y les va a acrecentar y ambos van a recibir ahora la mitad de la herencia. De recibir una tercera, ahora van a recibir una mitad. Entonces, por eso se llama repudio. Yo no quiero nada. Yo como heredero no quiero nada y por esa circunstancia no me interesa ni siquiera qué bienes dejó. Y desde el punto de vista hasta fiscal, pues el repudio no genera nada de impuestos porque no está incorporándose nada a tu patrimonio. O sea, no permitiste que ni siquiera algo se pudiera incorporar al tuyo. Pero este repudio se debe de hacer hasta antes de que el juez declare los herederos, quiénes van a ser considerados herederos. Correcto. O hasta antes que declare válido el testamento cuando sea una sucesión testamentaria. Porque también se puede repudiar en sucesiones testamentarias. A mí me nombraron heredero, pero a lo mejor yo no quiero no necesito. Digo, mejor que se lo queden los que de verdad sean los parientes. A lo mejor vamos a poner a Edgar Martínez Cruz, un señor de más de 60 años que conoció, le ayudé a lo mejor en un asunto, dijo, nombro como mi heredero también a mi abogado. Bien. ¿No? Y a lo mejor yo digo, bueno, y veo que pues están peleando más ahí entre todos los demás, los hijos, y a lo mejor digo, ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Saben qué? Repudio la herencia. Aunque me nombró en un testamento su heredero, yo la repudio. Claro. Y de esa manera no quiero nada, ni me interesa. Eso lo puede hacer también el que sea nombrado en un testamento, no nada más es el que esté señalado como sucesor legítimo. Ah, correcto. ¿Sí? Entonces se puede repudiar. Y es más, desde el inicio, desde la denuncia sucesoria, se puede denunciar la sucesión. Y si yo me creo con derecho a la herencia, por ejemplo, al principio denuncio que no hay testamento, ¿no? Sucesión intestamentaria. Yo desde este momento le digo al juez, te vengo a denunciar la sucesión, pero al mismo tiempo te vengo a decir que no quiero nada, repudio lo que me pudiera haber tocado. Correcto. Entonces, lo que va a ordenar el juez, ¿cuál es el trámite que se tiene que hacer? El juez no crea que luego va a aceptar el repudio. Dice, se va a tener por hechas las manifestaciones que realiza el denunciante de la sucesión y que se cree como presunto heredero. Pero una vez que ratifique ante la presencia judicial ese repudio, se acordará lo que en derecho corresponde. Claro. Entonces, todavía el que repudia tiene que ir al juzgado a confirmar, podríamos decir ratificar, ese escrito de repudio, y entonces el juez, una vez que lo haya hecho, ya podrá determinar si procede o no el repudio.
Claro, para que el juez tenga la certeza jurídica que precisamente ese documento, esa denuncia de ese intestado que está haciendo la persona, es efectivamente ella, que sí existe. Porque suele suceder que hay vivales que dicen, vamos a promover en nombre de la persona, de ese que nos cae mal y lo sacamos del... Y el Código Civil nos dice muy claramente que para que se dé el repudio, tiene que ser expreso y por escrito. O sea, no puede ser de forma verbal, digamos. O sea, ya sabes que vengo a repudiar y dijo que ya repudió y por eso me dice que no le interesa nada. No, tiene que ser por escrito y de forma expresa. Entonces, el repudio debe de cumplir la formalidad de ser por escrito. ¿Por qué? Porque no puede de hacerse un repudio verbal. Como llegan a veces las personas y dicen, es que él dijo que no quería nada y lo dijo frente a testigos y tengo con qué demostrarlo. No. Es claro el código al decirnos que debe de ser por escrito y efectivamente ante la presencia judicial. Correcto. O cuando el heredero no se encuentra en el lugar donde esté radicado el juicio sucesorio, lo puede hacer ante notario, no mediante apoderado, ¿eh? El repudio es un acto personalísimo. Porque también me han llegado al despacho que dicen, mira, licenciado, lo que sabe que mi pariente vive en Tijuana. El juicio sucesorio se va a tramitar aquí en la Ciudad de México. Pero él me dijo que me da un poder y dentro de ese poder pues yo puedo repudiar la herencia. No se puede hacer mediante apoderado. Pero dicen, entonces ¿cómo hacemos valer el repudio de alguien que está en otro estado o hasta en otro país? Sí. ¿Cómo le hago si dice que debe ser personalísimo? ¿Qué nos dice el código? Cuando el que quiera repudiar no se encuentre en el lugar del juicio sucesorio, lo podrá hacer ante un fedatario público. Entonces, el que se encuentre, vamos a suponer, en otro estado de la República, vamos a poner Tijuana, como lo estoy diciendo, tendría que ir ante un notario y levantar un acta de repudio, donde diga, en el juzgado número tal de la Ciudad de México, que se está tramitando el juicio, repudio la herencia, y la tiene que mandar físicamente ese repudio, por escrito, lo tiene que mandar a los demás herederos para que lo presenten al juzgado, y se va a tener por hecho el repudio, porque lo hizo ante un fedatario público, pero nada de que por poder, porque muchos creen eso, dicen, pues por medio del poder vengo a repudiar. No se puede, el repudio es un acto personalísimo. Ahora, me encuentro en un país, Estados Unidos, que hay mucha gente que está en Estados Unidos, ¿no? Oiga, ¿y cómo puedo hacer ese repudio? Bueno, pues en este caso, no lo hagan ante el notario público de Estados Unidos, porque el sistema notarial de Estados Unidos con el sistema latino no tiene nada que ver. Exacto. Allá un notario puede ser hasta un carpintero, hasta un tendero, porque ahí la fe pública lo único que se da es de que tú te presentaste y celebraste este acto jurídico, pero no es asesor jurídico el fedatario de allá. En cambio el mexicano, él es el que te redacta, el que te da asesoría, el que te aconseja, el que te cubre los impuestos, o sea, tiene una preparación muy amplia. Entonces, aquí sí el notario tiene esta responsabilidad porque no solamente da fe, sino que tiene que cumplir con la normatividad de ese acto jurídico. Claro. Entonces, muchos me llegan, es que repudió ante el notario de Estados Unidos, de Wisconsin, y me traen hasta el repudio y sellito, y parece de Hello Kitty, les digo, esos sellitos, porque ni siquiera vienen los sellos como debe de ser, como los nuestros, ¿no? Que el escudo y el águila y todo eso. Ahí, pues cualquier escudo puede significar para el notario ese procedimiento. Entonces, ¿qué te va a decir el juez de aquí? Te va a decir, bueno, sí, lo hizo ante un fedatario público, pero primero apostíllamelo. Hazme la traducción correspondiente. Señálame que debe dar el notario allá. Sí. Y se presta a muchas interpretaciones porque dicen, no, pero es que a lo mejor lo hizo bajo presión y como el notario de Estados Unidos no tiene la misma calidad que el mexicano, se presta a muchas confusiones. Lo recomendable es, vayan al consulado mexicano. Y en el consulado mexicano, como también tiene funciones notariales, ahí pueden hacer su repudio. Y lo envían por estafeta o por mensajería, como lo quieran, pero se lo envían físicamente a la persona que esté aquí, que quiera seguir con el trámite sucesorio, y de esa manera se presenta al juzgado y el juzgado le va a dar los efectos jurídicos correspondientes. Perfecto. Pues ya nos quedó claro entonces en qué consiste el repudio y en qué momento se puede hacer. Ahora vamos a pasar a lo que es la cesión de derechos hereditarios. Sí, porque dijimos que dentro de esta charla íbamos a ver una cosa y otra y ver la diferencia. Entonces, maestro, ¿cuándo se debe hacer una cesión? Primero, ¿qué es eso de cesión de derechos hereditarios? Y también, ¿cuándo la podemos hacer? Pues muy bien, la cesión
desde el término jurídico, ¿sí? También es una sustitución. Cuando yo, un derecho que tengo, decido transmitírselo a otra persona. Así en términos generales nos lo establece el Código Civil, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cesión de derechos hereditarios, es porque yo ya estoy reconocido como heredero, ya se me reconoció como tal de que tengo derecho a una parte de la herencia, o a todas si soy el heredero único. Universal, sí. Entonces, yo puedo, esa parte que me corresponde de la herencia, ya la puedo transmitir. Ya la puedo disponer, ya puedo disponer de ella. A diferencia de cuando estábamos iniciando el juicio sucesorio en el repudio, ahí no estoy disponiendo de una parte porque yo no sé si me iba a tocar o no. Yo lo que estoy diciendo es, no quiero nada. Y además no puedo decir repudio en favor de alguien. Exactamente, ¿no? Porque si estás repudiando es porque no quieres nada. Claro. Nada de que todavía lo quieres. Ah, bueno, pero mi partecita ya le corresponde a él. Porque entonces, si tú llegaras a decir eso, no sería repudio, sería cesión. Cesión. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, cuando yo cedo algo es porque yo ya tengo ese derecho y por esa circunstancia estoy buscando a otra persona que se sustituya en mí para que él continúe con esos derechos. Entonces, yo ya estoy reconocido como heredero. Por eso les dije hace rato que el repudio se tiene que hacer hasta antes de que se dicte el auto declarativo de herederos. Sí. Porque una vez que el juez dicta el auto declarativo de herederos, es porque ya te reconoció el derecho. Claro. Ya tú aceptaste que ya la herencia se incorpore a tu patrimonio. Por eso en la segunda sección, por eso les digo que a partir de la segunda sección ya no es repudio, sino ahora lo que puedo hacer es ceder mis derechos hereditarios y ahora sí, esa parte que a mí me correspondía, sí la puedo ceder a alguien en particular, inclusive hasta una tercera persona. La ley nos dice que yo puedo ceder mis derechos hereditarios, pero primero se lo tengo que ofrecer a mis demás coherederos. Correcto. Si ninguno de ellos lo aceptara, entonces ahora sí lo puedo ceder a un tercero, a alguien que venga. ¿Sabes qué? Un acreedor que yo tengo también se lo puedo ceder, o a alguien por el estilo que en un momento dado quiera yo y se lo vendo, porque pues se puede hacer a título oneroso la transmisión también. Correcto. Entonces, ahí sí, yo ya le puedo ceder a alguien en particular y en efecto ya no necesariamente tengo que cederlo a todos por igual, sino que yo puedo determinar, por ejemplo, Abraham, ahora sí te cedo mi parte, ¿no? Mi tercera parte te la cedo. Y aunque Arturo se oponga, no importa, claro, porque tú eres el que, y ahí sí va a acrecentar para ti exclusivamente la parte de la herencia, pero porque correcto, ya hubo una aceptación, ya sí se incorporó a mi patrimonio. Por eso ahí sí lo puedo hacer. Entonces se hace después del auto declarativo de herederos hasta antes de la adjudicación. Correcto. Porque también hay esa confusión. El juicio sucesorio se divide por regla general en 4 secciones. Declarativo de herederos, inventario y avalúos, administración y adjudicación. La adjudicación es la última parte. En la adjudicación es cuando ya se hace la repartición de los bienes, en la que dice qué es lo que te toca a ti, y se adjudica. El juez dicta una sentencia donde los declara dueños de ese inmueble, pero por resolución judicial, dado por correcto, esa transmisión. Entonces, antes de que se pase a sentencia ese asunto, se tiene que hacer la cesión de derechos hereditarios si se quisiera hacer. Yo antes de que se dicte, pues te cedo mis derechos hereditarios para que cuando el juez dicte la sentencia de adjudicación, te reconozca que tú tienes la parte que te corresponde correcto, y aparte el que te cedieron. Entonces te adjudica 2/3 partes de la herencia. A diferencia de Arturo, que le cede una sola parte, le reconoce 1/3 parte nada más. Perfecto. Porque si se dicta la sentencia de adjudicación, ya no es cesión de derechos hereditarios, porque ya concluyó el juicio sucesorio. Claro, sí. Ya es donación, ya es compraventa, es otro acto jurídico. Cambia la figura jurídica, sí, por supuesto. Ajá, pero como me llegan luego me dicen, o por ejemplo cuando me piden las peticiones de herencia, licenciados, que no me llamaron a mí, pero ¿qué cree? Que yo sé que el albacea fue fulano, fue sultano. Ya se dictó sentencia de adjudicación, ¿todavía podemos demandar al albacea? No, porque el juicio sucesorio ya concluyó y a partir de que el juez dicta la sentencia y esta sentencia causa ejecutoria, ya se vuelven propietarios de lo que en un momento dado se les haya adjudicado. Entonces ya no puedes demandar a la sucesión, sino que ahora ya vas a demandar al que tenga el bien en su poder.
Pero esa ya es otra cuestión. Pero ahí es esa la diferencia entre el repudio y la cesión de derechos hereditarios. Y ahí cuidado, porque desde el punto de vista fiscal, la cesión de derechos hereditarios sí causa impuestos, tanto para aquel que la adquiere como para el que la transmite. Bien. Porque ya se incorporó a su patrimonio. Claro. Entonces, si yo te lo transmito, así sea a título oneroso, a título gratuito, como donación, no importa, porque yo de todos modos, al darte algo, es porque yo tenía dinero para poderlo tener y por eso pago el impuesto. Y tú te estás acrecentando tu patrimonio, entonces también tienes que pagar un impuesto por ese acrecentamiento. Claro. En el caso del repudio, pues no se genera impuestos porque no acepté nada. Dije, no quiero nada absolutamente. Entonces luego por eso me preguntan, oiga, entonces ¿en qué momento repudio y en qué momento puedo ya ceder mis derechos hereditarios? Pues repudias hasta antes de que el juez declare heredero a los que sean nombrados ahí o hasta antes de que declare válido el testamento. Ojo, cuando digo antes, es referirse hasta antes de que pasen los autos a la vista. Claro, para que resuelva. Exactamente del juez para que lo resuelva. Ahora, estoy hablando de la sucesión tramitada ante juez, porque el repudio también se puede hacer ante notario. Pero hay una cuestión muy importante. Siempre y cuando no haya conflicto entre los herederos, principalmente, y no haya menores de edad. Sí puedo hacer repudio, pero siempre y cuando no haya menores de edad dentro de ese procedimiento sucesorio, porque el notario no tiene facultades para llevar ese tipo de sucesiones. Así es. Sí, entonces ese sería en un momento dado la diferencia y lo que les ayudaría para poder determinar hacia dónde se van. Pero, maestro, pues para concluir, entonces, ¿qué es mejor? Porque dice, bueno, ya me dijo la diferencia que hay entre ambos, pero ¿qué es mejor entonces? ¿Que repudien la herencia o en este caso ceder esos derechos hereditarios? Yo creo, más bien aquí, que va dependiendo de la persona qué es lo que más le conviene, ¿no? Si la persona definitivamente no quiere nada de la herencia, o sea, no le interesa, pues lo que te conviene mejor es de una vez repudiar. Desde el momento repudiar. Ahora, prácticamente, vamos a suponer, que me ha tocado ver principalmente cuando son familias grandes, que falleció el jefe de familia, pero todavía queda viva la mamá, todavía quedan vivos los hijos. En muchas ocasiones me llegan y me dicen, licenciado, pero es que queremos que mi mamá se quede con todo, ¿sí? Queremos ceder nuestros derechos a favor de ella. Entonces ahí no te convendría aceptar la herencia y luego cederla, porque al final tendrías que causar impuestos y hasta te saldría más caro el asunto. ¿Qué es lo más conveniente? Bueno, si están conscientes de que todos están de acuerdo en que la mamá sea la que se quede, pues repudien la herencia y que la única que acepte la herencia sea la mamá. Es hasta por economía procesal. Exactamente. ¿No? Y ya de esa forma va a quedar como heredero la persona que ustedes desean que se quede con todo el patrimonio. Por ejemplo, luego se casan por sociedad conyugal. Y les digo, no estén peleando toda la casa, ¿eh? Porque, ¿qué creen? Es sociedad conyugal y si su mamita todavía vive o su papá vive, porque puede ser cualquiera de los dos, automáticamente a él se le respeta su 50%. Exacto. Si es que así lo establecieron o así está manejado el matrimonio. Y el otro 50% es el que se va a distribuir entre todos los demás, los que resulten ser herederos, por testamento o intestamentario. Entonces, ahí es donde les digo, entonces no se estén peleando, vean entonces mejor la manera de que si se van a estar agarrando, pero por una vez me tocó de 5 personas, oye, un 10% te vas a estar peleando del inmueble. Claro. El inmueble si vale $1,000,000, entre 10 les toca de a 100,000 pesos, pero a tu mamá le toca 500, automáticamente por la sociedad conyugal, y con tus hermanos te vas a estar peleando 100,000 pesos cada uno. Y tengo que pagarle al abogado por la tramitación. Pues claro, pues sí, ¿no? Pues, o sea, alguien tiene que hacer la chamba, ¿verdad? Claro, o si no, el notario, porque también el notario, pues puede ser que sería bueno, maestro, que haga una pausa, que también lo platiquemos, porque ya vimos hace rato que iniciamos quizá un juicio, una sucesión, denunciamos una sucesión intestamentaria, y resulta que aparece testamento y cambiamos a testamentaria. Pero también podemos, ya que pasamos a la testamentaria, como bien lo dijo, nos vamos mejor ante notario. También podemos pasar por estas 3 etapas. Sí, inclusive, es más, ¿sí? Como les dije, se divide en 4 secciones el juicio sucesorio. La ley trata de que, desde el punto de vista de cuando sea intestamentario, que la primera sección sí se lleve ante juez.
Y ya después, las demás secciones ya se puede cambiar ante notario. Así es. Pero también se puede iniciar desde el principio. Pero ojo, solamente cuando no haya conflicto con los herederos, estén bien determinados los bienes y sobre todo que no haya menores de edad. Habiendo menores de edad como herederos, no puede el notario continuar con la tramitación. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan porque luego dicen, no, pues es que estamos de acuerdo, pero ya cuando lleguen con el notario ya empiezan a discutir, ¿no? Entonces, ¿qué dice el notario? ¿Saben qué, señores? A mí, yo no estoy aquí para resolverles los problemas. O llegan y se ponen de acuerdo de una vez y seguimos el trámite, o definitivamente dejo de conocer con el asunto y vamos, se tiene que llevar ante juez, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso les digo que sí, a veces llevar un juicio sucesorio sí es muy complicado cuando hay infinidad de herederos, ¿no? Sí. ¿No? Ponerlos de acuerdo a todos, hacerlos reflexionar, o cuando cada uno trae su abogado. Híjole. Sí, complicado. No, complicado porque te estás peleando con el abogado también, tratas de hacer en razón a la otra parte, pero como te dice el abogado, no, pero es bien necio, no quiere, y que se siga el juicio sucesorio. Y luego cuando me dicen, pues que se saque a remate el inmueble. Órale, pues, ¿sabes lo que va a pasar si se saca a remate un inmueble? Que no te va a tocar ni siquiera lo que habíamos dicho desde un principio, porque en los remates no se sacrifica el valor. Baja 10%, 20% en la segunda y hasta el 50% en la tercera moneda, ¿no? ¿Y quién sale ganón? Pues el que lo compra. Claro. ¿No? Por eso hasta es negocio también para algunos, ¿no? Sí. Que están al pendiente de los remates judiciales, porque saben que compran un inmueble muy por debajo del precio real, ¿no? Perfecto. Maestro, pues indudablemente un tema que siempre tiene sus aristas, cuestiones que hay que conocer para poderlo llevar siempre a un buen puerto este tipo de juicios. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por habernos compartido este tema tan interesante y bueno, nos vemos el siguiente mes para ver de qué platicamos. Me parece perfecto. Perfecto, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión más. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales tanto en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Abraham-Uri-Boy. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos la próxima. Que tengan excelente tarde.